Continuando siempre con lo que habíamos hablado en la anterior clase. Bien, creo que hoy día tampoco vamos a poder tomar asistencia por algunos problemillas que hay en el Moodle. Pero, por favor, yo voy a sacar una... Pongan en el chat presente, su nombre presente, entonces yo voy a aprovechar esto para tomar la asistencia de hoy día. Bien, entrando al tema que nos interesa hablar en nuestra clase, vamos a apoyar nuestra clase con una presentación del PowerPoint. Yo les voy a ir constantemente subiendo al Moodle para que ustedes puedan revisarlo, puedan estudiar para los exámenes correspondientes. Alguno de sus compañeros me preguntaba qué bibliografía se podía utilizar y, bueno, la respuesta siempre es la misma, la que doy a todos los estudiantes. No importa la bibliografía que ustedes tengan, ya les había dicho, cualquier libro de macroeconomía nos va a servir, va a ser útil por los conceptos, y estos conceptos son generales. Estos conceptos que sí los deben ustedes saber, pueden reforzar a las presentaciones que yo voy a hacer con cualquier otro libro de investigación, Google, o libros que puedan tener físicos, cualquiera es bastante útil en tema de conceptos. En la macroeconomía, al margen de conocer los conceptos, que yo se los voy a dar algunos y pues tienen que reforzar ustedes con cualquier bibliografía, se había dicho, no importa el autor, no importa la editorial, ni tampoco de qué continente sea, siempre va a reforzar en forma conceptual. Una vez teniendo los conceptos, lo que importa en la macroeconomía es el análisis que se debe hacer, ese análisis macroeconómico. Lamentablemente, pues nosotros no tenemos bibliografía nacional en temas económicos que sí serían muy buenos, pero lo importante para tener una concepción clara de lo que es la macroeconomía, es importante ver la información que tenemos nosotros a nivel nacional. Periódicos, escuchar a las autoridades, sí, por un lado, y también escuchar a otros politólogos y analistas económicos. Eso nos va a dar una realidad. Nosotros en la universidad ya no solamente nos podemos conformar con escuchar estas informaciones. Cualquier información que tengamos debemos someterlo a una duda razonable, obviamente, una duda razonable. ¿Será cierto lo que me dicen? ¿Será cierto lo que estoy escuchando? ¿Serán ciertas estas cifras que nos están dando de la situación económica de nuestro país? Entonces es muy bueno siempre escuchar a todas las autoridades económicas, por un lado, y también a algunos analistas económico-políticos. Los más centrados, podría decir Humberto Baccaflor, si ustedes tienen la oportunidad de ver en el Facebook o seguir a Humberto Baccaflor, una persona que creo que equilibrada, que da una opinión económica, y bueno, también política y social, pero básicamente económica. Entonces, podríamos utilizar toda la información que él tiene de Humberto Baccaflor, es un periodista reconocido a nivel nacional y que tiene muy buenas opiniones. Periodistas también y opiniones extremas, podríamos también escucharlo a Carlos Valverde. Él ya es más extremista, pero tiene una buena visión también de la economía, no solamente de la economía, también política. Entonces es importante ir oyendo ambas partes. Lo que generalmente hace el gobierno es darnos una información, ya se había dicho, para tranquilidad nuestra, que eso es muy bueno, porque conserva la tranquilidad y la paz social en un país. Porque saben ustedes que si no existe paz social y existe una convulsión, ocurre pues lo del año pasado, ¿no? De octubre, o del año pasado, de octubre, donde se paralizan las actividades, se bloquean los caminos, la economía se paraliza, se pierde dinero,
las exportaciones no pueden hacerse efectivas, la misma actividad social en el país, en cualquier región, se paraliza, suben los precios, hay una inflación, y es una convulsión, aparte de social, económica. Y muchas veces no se realiza un análisis o un examen de la parte económica. Por lo general es la parte social, cuántos heridos ha habido, qué es lo que se ha hecho, pero la parte económica muchas veces nosotros dejamos de lado y siendo lo más importante. Entonces, a todos los gobiernos les conviene tener siempre una paz social. Y para esa paz social muchas veces, por obligación, se tiene que pues utilizar recursos o utilizar herramientas macroeconómicas que no son las más convenientes. Entonces, si nosotros escuchamos a algunos o leemos algunos artículos de economistas, en todos los periodos tienen ellos logran escribir, entonces es importante para que ustedes puedan leer. Y si no, escucharlos pues en Facebook, así, Humberto Lacazor y Carlos Valverde, que podría ser una contraposición a la información que tenemos. Y de ahí sacamos nosotros un equilibrio. Es lo que tenemos que tener, un equilibrio. Bien, entonces ya entrando a nuestro tema, vamos a decir bibliografía cualquiera, periódicos, revistas, si ustedes tienen algunas revistas en la casa que pueden hablarnos de economía, buscar en el Google, utilizar las redes sociales. Bueno, no cualquier red social, se dan cuenta, una que esté dirigida, una equilibrada, por eso les citaba estos dos periodistas que podemos nosotros escucharlos constantemente y los podemos ver también. Bien, entrando a nuestro tema, al tema que nos interesa a nosotros, ya se había dicho, yo les voy a pasar estos unos resúmenes que tengo aquí en el PowerPoint, donde ustedes vayan ir reforzando y también puedan ir estudiando, básicamente lo que nos interesa a nosotros. Entonces vamos a comenzar por lo básico, se van a dar cuenta que va aglutinando lo que es la economía. En realidad, cuando se habla de macroeconomía, estamos hablando de economía. Ustedes todos esos conceptos los han llevado en el primer año, en el primer semestre, perdón. Entonces, y microeconomía de la misma forma. Entonces, todos estos conceptos se van a dar cuenta que son los mismos. Solamente están orientados para el análisis de algo específico. ¿Por qué entonces en la universidad dividen economía, microeconomía y macroeconomía? Y no solamente en nuestra universidad, en todas las universidades, en todas las casas de estudio, hay esa división. Pero no porque en la economía existe esta división. Esa división no existe, nunca ha existido esa división en forma real. Se la divide inicialmente como economía, pues donde se dan todos los conceptos generales de lo que significa el mercado, qué significa la inflación, qué es lo que significa importaciones, exportaciones, básicamente todos los mercados internos, mercados externos, todo lo que han ustedes estudiado en economía. Luego, al estudiar la microeconomía y ahora la macroeconomía, no es que haya una división, no existe una división real en la economía. Simplemente esta división se la hace para estudio en aula, para que ustedes puedan analizar de mejor forma cómo se comporta la economía en la familia, en las empresas y cómo se comporta la economía ya sumando todas las familias y todas las empresas a nivel macro, a nivel mayor, grande. Bueno, sabemos el significado de lo que significa la microeconomía, es algo pequeño y la macro es algo grande. Entonces, al estudiar la macroeconomía, estamos estudiando un todo general. Todas las empresas, todas las familias, todos los agentes económicos. Y van a influir, pues, en la macroeconomía o en la economía, todos los agentes económicos, y que sean sujetos de actividades económicas y los que no. Se separa, en cada país vamos a separar todas las personas que son económicamente activas y las que no son económicamente activas. La mayoría de la gente económicamente activa, o por lo general, la mayoría de los económicamente activos, son aquellos que trabajan o tienen un empleo y tienen una remuneración o tienen dividendos por el trabajo que están ellos realizando.
En ese caso, gran mayoría o gran parte de todos ustedes, los alumnos, son personas económicamente no activas. ¿Por qué? Porque no producen, no tienen un sueldo, no trabajan. Pero sí ustedes son agentes económicos. ¿Qué significa ser un agente económico? Que si bien yo no produzco, pero utilizo la economía. Ustedes no trabajan, pero el papá o la mamá les da para que paguen la colegiatura. Y ustedes llevan el dinero de la casa, producto de un trabajo, a la universidad para que le está prestando a ustedes los servicios. ¿Se dan cuenta? Es una gente, están llevando y trayendo el efectivo, el dinero, la moneda, están haciendo circular esa economía. De la misma manera, los niñitos, ¿no? Un pequeñito que quiere comprarse un helado, le pide el dinero a la mamá o al papá y él va a comprarse el helado. Al llevar el dinero, él es un agente económico. No es económicamente activo porque no trabaja. Bueno, algunos niños sí, nos vemos niños en la calle que están pues trabajando, haciendo malabares o vendiendo pastillitas. Esos niños sí son económicamente activos, porque muchos de esos niños, ese dinero que ganan, lo llevan a la casa para comprar pues lo que se necesita. Que ellos no debían trabajar, bueno, sí es un tema de análisis, pero eso ya compete a derecho. No deberían trabajar los niños, pero aquí nosotros salimos en la calle y vemos pues muchos niños trabajando, jóvenes trabajando que son económicamente activos. Que no debería ocurrir, no debería ocurrir, que el gobierno debería cubrir eso, debería cubrir el gobierno, pero a veces el gobierno mira a otro lado para evitar y dice, no, no puedo prohibirle al niño que trabaje. Se dan cuenta si él saldría y prohibiría a todos los niños que vayan a trabajar, ¿quién lleva el alimento a la casa? Entonces, muchas veces eso es lo que hace el gobierno. Mira a un lado y dice, no importa, que trabajen, es bueno que trabajen. Y hay mucha gente también que no tiene trabajo, pero que aporta a la economía del país. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de macroeconomía, sabemos que la vamos a dividir. La economía como tal, en microeconomía y en macroeconomía. La microeconomía sabemos que vamos a hablar desde el punto de vista de cada unidad individual, de cada individuo, de cada familia y de cada empresa. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y cuando hablamos de macroeconomía, vamos a juntar a todos los bolivianos, a todas las empresas que tiene nuestro país. Podríamos hablar de macroeconomía de nuestro país, hablar de la macroeconomía de la región, de Sudamérica, hablar de macroeconomía de toda América, sumado México y Estados Unidos, y compararlos con otros continentes. Estamos hablando de macroeconomía, cómo se maneja. Entonces, esa es la única diferencia. En microeconomía se estudia los agentes individuales y en macroeconomía se estudia el agente agregado, todos juntos. Pero eso no significa que sean dos economías diferentes, es la misma. Ya les había dicho, o les pongo un ejemplo, de cuando estamos hablando de una microeconomía, estamos hablando de, si hablamos de una familia, sabemos cuántos son los recursos que tiene. Y se estudia y se dice, bueno, en cada familia, ¿cuántas personas son económicamente activas? 5 personas que viven en la casa y 2 son económicamente activos, el papá y la mamá. Y los 3 y los 2 niños no, y el abuelito tampoco. El abuelito ya trabaja toda su vida y nada, no es económicamente activo. Entonces, de las 5 personas que viven en una casa, 2 son económicamente activas y los otros 3 son agentes económicos, así los debemos conocer, así los debemos llamar. Esa es la nomenclatura que nosotros debemos utilizar y ustedes tienen que acostumbrarse a hablar de esa forma. Bien, si nosotros tenemos en la casa 2 personas que son económicamente activas, que cubren con todos los gastos y necesidades de la familia. Ellos trabajan para todos, no trabajan solamente para ellos, sino el papá no, solamente para mí. No les puedo dar nada, él comparte. Y son los agentes económicos que se encargan de activar la economía. Bien, si tenemos 2 personas que trabajan y 3 que no, y les van a cubrir los gastos, podría haber otra familia que sean 5 en la casa y los 5 sean económicamente activos. Ya el papá y la mamá trabajan y los hijos también trabajan. Listo. O el abuelito tiene una actividad, como tener una ferretería o atiende una tienda de barrio, pero es económicamente activo. Entonces, si en una familia que solamente los papás y la mamá son económicamente activos, están los niños.
Y este niñito, ya se había dicho, tiene necesidad de comer un chupetín. Y le pide al papá que le dé un boliviano para que le vaya a comprar. Él va a la tiendita de barrio y compra un chupetín todos los días. Es una costumbre para él. Y ahí eso es un análisis que se hace de la economía, de la microeconomía. ¿Cuánto gasta en golosinas? Y esas golosinas deben estar en la canasta familiar. Claro que están en la canasta familiar. Eso también lo vas a ver si ya lo vamos a repasar, si lo han llevado. La canasta familiar comprende pues muchísimas cosas. Entonces, este niño, y como él, hay varios niños en el barrio. Entonces la señora de la tienda compra una bolsa de chupetines y que los va a vender durante la semana. Sabe cuántos niños van a venir, más o menos calcula, y dice una bolsa de chupetines me sirve para la semana. Pero sucede un fenómeno que hay otros niñitos que han crecido y que ya están en edad de poder ir a comprar también los chupetines y se van. Entonces la señora de la tienda el día jueves van por el chupetín y dice, ya no tengo más caramelos. ¿Y qué es lo que va a hacer ella? No les puede decir, no tengo. Ella, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr directamente al mercado y en vez de comprar una bolsa, para esa semana va a comprar dos. Ahora tiene dos bolsas y va a poder satisfacer las necesidades de los niños. Y los niños van a comprar tranquilamente sin que les digan no hay. Entonces, es lo que ocurre en la familia, en una pequeña empresita o en un negocio. Bien, vámonos a un mercado más grande, donde va a comprar la señora. La vendedora que le vendía todas las semanas a esta señora una bolsa y ya sabía, bueno, tengo 10 clientes y las 10 van a venir esta semana y se van a llevar todos a una bolsa. Pero resulta que crece la demanda y la señora del mercado que vende a las señoras de las tiendas ya no tiene más producto. Dice, ella no les va a poder decir, no tengo. ¿Qué es lo que hace? Agarra el teléfono y llama a la fábrica. Y dice, señores, me traen una caja de bolsas de chupetines a la semana, ahora necesito que me traigan dos. En cuenta, la demanda sube, la producción sube, ahí ya las fábricas tienen que fabricar más chupetines. Entonces la fábrica no le puede decir a la señora, no, no tengo, lo siento. ¿Por qué? Porque él pierde su mercado. Hay otra fábrica que seguramente le va a vender los chupetines a la señora. Entonces, para no perder ese mercado, él dice, bueno, comencemos a producir más. Pero nada, es toda la capacidad. No importa, trabajamos otro turno, pues trabajamos en la noche. Y comienza a trabajar en la noche, aumenta su producción, la oferta de estos chupetines van a subir y la demanda, porque la demanda está subiendo. Entonces, hasta ahí todos están satisfechos. Los niños, las señoras de las tiendas, las señoras del mercado y también la empresa. Pero llega un momento en que la demanda sigue subiendo y la empresa no puede decirles, oiga, no tengo más chupetines, porque hay otras que van a competir con su mercado. Esos nichos de mercado que son difíciles de conseguirlos. Entonces la empresa dice, planifica bien, parece que está creciendo la demanda y nos vamos a quedar y vamos a llegar a nuestra capacidad máxima de producción. ¿Qué es lo que hacemos? Les decimos que no hay chupetines y nada, los socios dicen imposible. Si hay mercado, tenemos que vender. Sí, pero nuestra producción ha alcanzado el 100%. Bien, entonces compremos otra maquinaria y hacen una cotización. ¿Pueden fabricar aquí en Bolivia? Veremos. ¿Podemos comprar una brasilera? ¿Podemos comprar una alemana? ¿O podemos comprar una maquinaria china? Y deciden ellos en función a la utilidad que le vayan a dar. Entonces ellos deciden, no sé, digamos que por una alemana. Y se comunican con Alemania y dicen, bueno, señor, necesitamos una máquina para hacer chupetines, de esta forma. Y les la cotización, eligen y compran. Al comprar esa maquinaria, se dan cuenta, este niño que ha aumentado comprar chupetines, no solamente está manejando la economía de local, de su barrio, por la tienda, está manejando ya la economía seguramente de la ciudad por el mercado. Y seguramente la fábrica está en Santa Cruz y esta es una economía nacional que está girando. Y al comprar la maquinaria, y es una economía internacional porque estamos nosotros comprando la maquinaria de otro país y en ese país para fabricar esa maquinaria seguramente utilizan mano de obra, necesitan trabajadores, materia prima y el hecho de que sea transportado esa maquinaria tendrá que venir en barco, entonces utilizan los derechos arancelarios, llega hasta Arica, perdón. Igual tenemos que ir a recoger allí, pagar los derechos aduaneros, pagar los impuestos de importación,
llega el equipo aquí a Cochabamba, incluso para recogerlo, se dan cuenta, tenemos que contratar una camioneta o un camión, tenemos que contratar gente que arme ese equipo hasta que puedan nuevamente producir y tendríamos que comprar mayores insumos para que funcione esa maquinaria, tendríamos que contratar nuevos trabajadores y nuevos distribuidores y todo. ¿Se dan cuenta? Esa es la economía. Eso es una economía. Y ahora no hemos dividido entre microeconomía y macroeconomía. Hemos hablado de un solo niño que necesita un chupetín. Y ahí se van sumando muchos. Y se mueve la economía local, regional, nacional y global. Entonces, esa es la forma del análisis que se hace en la economía. Pero claro, ahora nosotros separamos, y ya lo hemos separado, para que ustedes puedan entender. Simplemente es para trabajo en aula, para trabajo en pizarra, esto de que se divide la macroeconomía de la microeconomía. Porque después es uno solo, es una sola economía. El movimiento que tengan cualquier actividad económica, y este niñito ni siquiera es un niño, es una persona económicamente activa, ¿se dan cuenta? Él nada, tiene 5 años, todavía le falta mucho para trabajar. Entonces, la economía que mueven estas personas que son económicamente activas, ayudadas por los agentes económicos, hacen que la economía se movilice, se mueva, crezca. Y entre eso ya están muchos análisis que vamos a ir haciendo de la economía. Ya lo han hecho ustedes en forma individual, como familias, empresas, y ahora vamos a analizar lo mismo que han hecho en microeconomía, pero en forma macroeconómica, mucho más grande. Entonces, no existe una división de la economía, es la misma, solamente que aquí tengo un pequeño cuadrito, son perspectivas, básicamente, que se da a la economía es una sola, una sola. Esta economía, ¿por qué una familia en Venezuela está mal económicamente? Estamos hablando de micro. ¿Por qué la gente de Venezuela está migrando a tantos países? Porque su economía está mal. ¿De la familia? No, del país. ¿Se dan cuenta entonces? La macroeconomía en Venezuela está mal. Y por ende eso afecta a la microeconomía. No hay empleos, no hay trabajos, no hay comercio, su moneda se ha devaluado demasiado. Entonces no hay gente donde trabaje, han sido despedidos, no hay empresas para trabajar, no tienen ingresos y la familia no tiene ingresos, no tiene para comprar, pero ni un chupetín. Entonces dice nada, buscamos otros horizontes, vámonos a otro lado. Y eso es lo que los analistas incluso recomiendan. Dice, cuando hay algún problema económico en el país y es así difícil, por lo general se queda la gente mayor, ya no puede salir. Y salen todos los jóvenes, ¿no? O sea, por eso ustedes tienen que prepararse. Si habría algún problema económico aquí, tienen que emigrar. O sea, es un mal consejo, pero es una realidad, porque se quedan aquí y ¿dónde trabajan? ¿De qué trabajan si no hay empleos? Entonces, es bueno que ustedes se profesionalicen para poder migrar y tener un mejor ingreso en otros países, que sí les pueden abrir las puertas. Entonces, son perspectivas. Y en esa perspectiva analítica, de análisis, está pues la microeconomía y la macroeconomía, como lo vemos aquí. Es una perspectiva de análisis. La economía es una sola. Es la perspectiva de análisis. Microeconomía y macroeconomía. Si una economía está bien, países. Ustedes, ahora, bueno, vemos gente de otros países que viene aquí. Estamos viendo venezolanos, alguna vez hemos visto ecuatorianos, pero ahora básicamente son venezolanos porque su economía está mal. ¿Ustedes alguna vez han visto europeos aquí que vengan? Bueno, sí, hippies, sí, ¿no? Es que vienen a pasear, a hacer turismo de aventura, sí. Pero gente que venga de Europa a trabajar aquí, no creo. Ustedes más bien deben conocer gente que está trabajando en Europa, que se ha ido a Europa a trabajar, se ha ido a Estados Unidos, pero no vemos estadounidenses aquí buscando trabajo, no vemos canadienses, no vemos españoles, no vemos alemanes, noruegos, belgas, no vemos buscando trabajo. Pero en esos otros países sí, hay muchos latinos que buscan trabajo. ¿Y por qué?
Básicamente, ¿por qué? Porque la economía está mal en el país. Hay gente que no consigue trabajo, entonces dice, nada, voy a migrar al exterior y ahí que consiguen trabajo. No será de lo que quieren, pero tienen al final un trabajo y tienen mayores ingresos. Entonces, si nosotros no vemos aquí extranjeros buscando trabajo, ¿por qué? Porque su economía pues está bien. En Estados Unidos consiguen trabajo, en Europa consiguen trabajo y no necesitan migrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la microeconomía, ¿por qué la economía de ese país está bien, es fuerte? Tiene trabajo, tiene productividad, está creciendo, hay fábricas, todo el tiempo están fabricando, entonces la gente migra pues y busca ese lugar y no necesita salir. Entonces, si la economía está bien, obviamente la microeconomía y la macroeconomía van a ser estables. Entonces, personalmente una perspectiva, una forma de ver lo que es la economía. Para eso la hemos dividido. Y las disciplinas o ramas que puede haber ya son también de análisis, que lo vamos a ver. La economía monetaria, la economía política, la economía de exportación, todas esas ayudan a saber cómo estamos en el país. Por lo general, los países que están bien son los que producen y exportan. Los países que por lo general no tienen una buena economía son los países que no tienen comercio exterior. O si tienen comercio exterior es en materia prima, lo que siempre reclama toda la gente en nuestro país. ¿Por qué tenemos que exportar nuestros recursos naturales en forma primaria? Exportamos soya, exportamos madera, exportamos minerales, exportamos petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos industrializar? ¿Por qué no podemos, en vez de exportar torta de soya, por qué no ya productos terminados como aceites? Todo ese tipo de aceites, light y todos los que aparecen. ¿Por qué en vez de exportar madera no exportamos muebles? Ten en cuenta, en vez de exportar un tablón o, no sé, 10,000 pies de madera en tablas, podríamos fabricar nosotros los muebles. Y al fabricar muebles, nosotros tendríamos mayor ingreso porque utilizaríamos capital de inversión, que son las maquinarias, tendríamos gente trabajando y que podría alimentar a sus familias y tendríamos mayor consumo interno porque esa plata va a circular acá adentro, no se va a salir. Entonces, todas esas disciplinas de análisis de exportación, producir, tener productos y venderlos es mucho mejor. Si yo tengo una tiendita en la casa y vendo, por un lado, el pan y vendo, por otro lado, la carne fría, ¿cuánto voy a ganar? No sé, 50 centavos por cada uno. Pero si yo agarro el pan, le pongo la carne fría y un queso, no lo voy a vender con 50 centavos, seguramente lo venderé en 4 o 5 pesos. Y de eso voy a tener una utilidad. Estoy utilizando ya productos que son nuestros, el pan, carne fría y queso. Simplemente yo he agarrado, los he cortado, los he puesto en el pan y se los estoy vendiendo a una persona que sí necesita comer. Un sándwich. Él no necesita comprar 1 kilo de queso, un sachet de carne fría y 10 pesos de pan. Entonces necesita uno. Y en esa venta que estoy haciendo le estoy poniendo el valor agregado, que es mi trabajo, es mi tiempo. Por cortar el pan y cortar el queso y colocar la carne fría, voy a tener una utilidad, claro, porque estoy utilizando mi tiempo y estoy haciendo negocio. Y en vez de ganar 2 bolivianos, puedo ganar 3. Entonces, esos ejemplos micros se dan en macro, funcionan. Entonces, son perspectivas, no son temas diferentes. Macroeconomía, economía y microeconomía no son temas diferentes, son simplemente perspectivas que tenemos que ver nosotros. Bien. Entonces, nosotros vamos a decir que dentro de la economía, la macroeconomía tiene un objetivo, no uno solo, varios, y lo vamos a ir viendo. Esos objetivos que persigue la macroeconomía es, necesito saber, o sea, el objetivo de la macroeconomía es conocer, vigilar, velar si estas teorías económicas están siendo bien orientadas.
Las llamamos teorías económicas, como podríamos llamarlas disciplinas políticas, o esos ismos que ustedes ya lo han estudiado en economía. El socialismo, comunismo, liberalismo, capitalismo. Todos los países deben y asumen una ideología política. ¿Y quiénes lo asumen? Bueno, los que están pues a cargo de dirigir ese país. Nosotros hemos tenido épocas, como todos los países, épocas donde ha estado el capitalismo, y ahora que tenemos, digamos, un socialismo del siglo XXI, esto también es para análisis, ojalá lo hayan hecho en economía, para poder entender por qué son diferentes políticas que tienen diferentes países. Básicamente son ideologías políticas que son, y teorías políticas que son aplicadas a la economía. Es por eso que se pelean los de la derecha con los de la izquierda. Ellos dicen que esto es mejor, los de la derecha dicen que es mejor la libertad, ellos dicen que manejen mejor el Estado, y esas cosas que ya han estudiado al estudiar los sismos, pero son determinaciones. Cualquiera fuera la decisión política que se va a tomar en un país, se tiene que velar, la macroeconomía lo sigue estudiando. No porque un país sea socialista o el otro sea capitalista, deja de estudiar la macroeconomía sigue estudiando, dice, ¿cuáles son las razones? Y tiene muchas críticas, ambos, a los de la derecha y de la izquierda. ¿Y por qué? Porque ella quiere encontrar lo que sería bueno, esa economía normativa que funcione bien. Pero la macroeconomía, el objetivo es analizar, y entre esas dice el crecimiento de la economía. Ella va a medir, la macroeconomía va a medir. ¿Cómo va a medir? Mediante indicadores. Eso lo vamos a ir viendo en todo este semestre. Es indicadores que nos dicen cómo estamos, cuánto ganamos, somos pobrecitos, somos ricos, va a ser un análisis a nivel nacional. Pero lo que le preocupa es ese crecimiento. ¿Estamos creciendo como país o nos hemos estancado o estamos decreciendo? ¿Y cómo lo vamos a medir nosotros? A través del del PIB, Producto Interno Bruto. Y eso, durante este semestre lo vamos a repetir 500,000 veces, y ustedes tienen que volverse expertos en ese análisis, es importante. ¿Cuáles son los componentes del PIB y cómo funciona cada uno de estos? Porque esa fórmula que tengamos nosotros del PIB, que es el PIB es igual al consumo más la inversión, más los gastos públicos y menos las exportaciones más importaciones. Eso lo vamos a ver con cada uno. Ese resultado nos da un número. Así como ese niño les decía en la anterior clase que preguntaba a su papá, ¿somos ricos o somos pobres? ¿Por qué somos pobres? El mismo cuestionamiento nos hacemos nosotros, pero a nivel macro. Decimos, ¿los bolivianos somos ricos? Oiga, ¿comparándonos con quién? Con Brasil, no, comparándonos somos más pequeños. Con Argentina también somos más pequeños. ¿Y cómo? ¿De cómo sabe usted esto, señor, que somos más pequeños o más grandes o más ricos o más pobres? Por el PIB, porque ellos van a sacar una cifra. Esa cifra que nosotros vamos a tener, ¿cuánto es el PIB de Bolivia? Significa cuán rico es Bolivia. ¿Y cuánto es el PIB de Argentina y de Brasil y de Estados Unidos y de Japón? Nos vamos a comparar con ellos. Y nos vamos a cuestionar. Y vamos a decir, ¿y cuál es la razón de que él sea más rico y yo más pobre? ¿Por qué si tenemos la misma fórmula, los mismos elementos, las mismas variables? Entonces, de ese análisis se recupera la macroeconomía. En realidad, todo lo que veamos de macroeconomía va a ser un análisis del PIB, gran parte, porque todas esas fórmulas van a estar en la teoría monetaria, teoría política, exportaciones, importaciones, todo está resumido en el PIB. Entonces nos dice cuánto tiene. Es como que sumar esa familia que tenía muy escasos recursos, dice, ¿cuánto cuesta mi terreno? Tengo aquí 200 metros y tengo, no sé, $20,000. La construcción de mi casita debe estar en unos 30,000, con eso tengo 50,000. Ya, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Nada, tengo una bicicleta. $30,100, eso es lo que tendría. Todo mi capital es $30,100. Listo, es lo que tiene usted. Sí, $30,100.
Bien, pasamos a la acera de frente y decimos, señor, ¿cuánto tiene? Yo tengo aquí unos 1000 metros en la casa y tengo, digamos, unos 100.000. Mi construcción, tengo en construcción 450 metros cuadrados, eso más o menos a 600 cada metro, porque tengo todo de lujo, acabados de lujo. Tiene pisos marmolados y tiene su techo de teja de los otros señores de Calamina. Entonces, aquí debo tener por lo menos unos medio millón. ¿Qué más es lo que tiene? Tengo yo una vagoneta de 50.000, mis esposa tienen una vagoneta de 30.000, mis hijos tienen 2 autos de 20.000, otros 150.000 ahí. ¿Cuánto es lo que tiene? Tengo $1.000.000 y el otro tiene 30.000. ¿Se dan cuenta? Han sumado todo lo que tienen, más lo que van a ganar. Y dice, ¿su sueldo cuánto es? Mi sueldo será pues unos $60.000 al año. Eso le sumamos. Y el otro, ¿su sueldo cuánto es? Son 40.000 bolivianos al año. ¿Se dan cuenta? Sumamos todo eso y sabemos cuánto tiene esta familia. Y sumamos cuánto tiene esta otra familia. Lo mismo hace el PIB. Va a sumar todo lo que tenemos, todo lo que producimos, todo lo que vendemos, todo lo que vendemos y compramos. Vamos a restar todo lo que compramos. Y dice, Señor, este es el resultado. Es como un balance. ¿Listo? El resultado suyo es que tiene esta cantidad, el resultado suyo es esta cantidad. ¿Ambos viven con eso? Sí. ¿Diferentes modos de vida? Sí. Pero lo que nos interesa aquí en macroeconomía es decir, ¿cuánto es nuestro PIB? ¿Qué tan pobres somos? ¿Y por qué somos pobres? ¿O somos ricos? Somos muy ricos y estamos bien. Y eso va a depender. Entonces, a la macroeconomía, el objeto es el crecimiento general de la economía. Y lo vamos a medir a través del PIB, Producto Interno Bruto. Eso. Ahora, hay varios indicadores, el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Neto, Producto Nacional Bruto, que trabajan sobre los mismos factores. Todo esto, ahora es un pantallazo que estamos dando, vamos a ir analizando punto por punto cada uno de estos temas para entender la macroeconomía, para que sepamos cómo funciona el país, los países. En realidad nos interesa el nuestro. Obviamente nos vamos a comparar con los otros, pero a nosotros nos interesa ver cómo estamos. Ese es uno de los objetivos que persigue la macroeconomía. El otro es el pleno empleo de todos los factores productivos. ¿Qué significa cómo estamos nosotros empleando nuestros dineros, nuestros recursos naturales? Cada país le va a preocupar eso, la eficiencia con que yo estoy. ¿Por qué? Porque voy a distribuir todo lo que tenga entre los que viven, entre todos los habitantes de ese país. Entonces, si un país administra bien sus recursos naturales, seguramente la población va a vivir bien. Ya les decía, las OTBs tienen dinero gracias a las regalías de los hidrocarburos. Y dices, vamos a dar. Entonces, ¿y por qué de los hidrocarburos? Porque nosotros vendíamos en gran cantidad. Lo digo en verbo pasado porque vamos a analizar ahora y vamos a analizar cómo está nuestro país. Vamos a seguir vendiendo gas. ¿Tenemos gas nosotros para vender? Porque antes lo que nos mantenía era el gas, los hidrocarburos y la minería. ¿Tenemos suficiente fuerza minera para seguir vendiendo o ya ha decaído? ¿Tenemos nosotros recursos, reservas de gas para seguir vendiendo? Porque eso es lo que nos mantenía. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, es lo que vamos a estudiar nosotros y decir cómo lo estamos administrando. Porque eso se va a repartir. Si nosotros dejamos de percibir regalías por los hidrocarburos, seguramente vamos a dejar de recibir dinero en las OTBs y seguramente ya no vamos a poder empedrar esa calle ni vamos a poder poner puntos de luz ni nada de lo que podíamos hacer. Entonces ahora viene el análisis. ¿Y por qué? Si hemos tenido tanto durante tantos años, ¿dónde está? Yo no veo nada en mi OTB.